Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un vídeo que estoy segura los va a dejar con la boca abierta. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? La noticia bomba que nos sacudió a todos. Hoy vamos a hablar sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja dorada de la televisión turca, y la noticia que explotó el 11 de agosto de 2025. Prepárense para un viaje por la historia, por los rumores, por los secretos, y por todo lo que rodea a estos dos talentosísimos actores. Vamos a desmenuzar qué pasó exactamente, cómo reaccionó el mundo, y por qué esta noticia fue pero tan impactante. ¿Están listos para el chisme? Yo también. Pero antes de que empecemos, y para que no se pierdan nada de lo que vamos a hablar aquí en el canal, les recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos con la noticia. El 11 de agosto de 2025. Ese día el mundo de las series turcas, y especialmente el fandom de Can Yaman y Demet Özdemir, se paralizó. Las redes sociales explotaron, los foros ardían, y las noticias volaban de un lado a otro. ¿Qué pasó? La noticia era simple pero demoledora para muchos. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja soñada de Erken Cikus, habían confirmado su separación. Ahora bien, para entender el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Erken Cikus fue un fenómeno televisivo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Literalmente traspasaba la pantalla. Sus personajes, Kandibit y Sanemayden, conquistaron a millones de personas alrededor del mundo. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La serie, con su romántica historia, sus espectaculares escenarios y, sobre todo, la chispa entre sus protagonistas, logró cautivar a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Erken Cikus se convirtió en un fenómeno cultural, generando un fervor que pocas series turcas habían logrado antes. Era más que una simple serie de televisión, era un evento social, un tema de conversación constante, una fuente inagotable de memes, fanfics y análisis en línea. La popularidad de la serie, por supuesto, alimentó los rumores sobre una posible relación en la vida real entre los protagonistas. Los fans estaban convencidos de que la magia que veían en la pantalla se extendía a la vida privada de los actores. Y claro, las señales estaban ahí, miradas cómplices en las entrevistas, fotos juntos fuera del set, mensajes en redes sociales. Todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo. La comunidad de fans, ávida de más detalles sobre sus ídolos, se dedicaba a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a shippear a Can y Demet, recopilando fotos, vídeos y cualquier información que pudiera alimentar la esperanza de verlos juntos en la vida real. Los foros y grupos de discusión en línea hervían con teorías y conjeturas sobre el estado de su relación. La línea entre la ficción y la realidad se volvía cada vez más difusa, y los fans se involucraban emocionalmente en la vida personal de los actores, como si fueran parte de la historia. Pero Can Yaman y Demet Özdemir, aunque nunca confirmaron explícitamente una relación, tampoco la negaron. Jugaban con las expectativas de los fans, alimentando el misterio y la especulación. Esto, por supuesto, solo aumentaba la emoción y el seguimiento de la serie y de sus vidas personales. La pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del panorama televisivo. La ambigüedad de su postura, el coqueteo con la idea de una relación, solo incrementaba la fascinación del público. Can y Demet se convirtieron en expertos en el arte de mantener el misterio, aprovechando la curiosidad de sus fans para mantener el interés en sus carreras y en su imagen pública. Las entrevistas se convertían en un juego de preguntas y respuestas cuidadosamente orquestado, donde la insinuación era más valiosa que la confirmación. Las fotos juntos, aunque aparentemente casuales, eran analizadas minuciosamente por los fans, que buscaban señales de afecto y complicidad. Era una estrategia inteligente que les permitía mantener su vida privada, hasta cierto punto, y al mismo tiempo capitalizar la popularidad generada por la serie y su supuesta relación. Así, cuando llegó la noticia de la separación, el mundo se vino abajo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido terminar su supuesta relación?
Las preguntas se multiplicaron y la especulación creció como la espuma. Y es que, seamos honestos, los fans habían invertido emocionalmente en esta pareja. Para muchos, Khan y Demet eran la encarnación del amor verdadero, de la química perfecta. La decepción fue generalizada y la sensación de pérdida, palpable. La inversión emocional de los fans era comprensible. Habían sido testigos de la historia de amor de Khan y Sanem, y habían deseado, con todas sus fuerzas, que ese amor se trasladara a la vida real. Los fans se sentían conectados con los actores, como si formaran parte de su círculo más cercano. La noticia de la separación se percibió como una traición, como una ruptura de la promesa de felicidad que la serie había sembrado en sus corazones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, analizando cada detalle, cada rumor, cada posible causa de la ruptura. Fue un verdadero terremoto mediático. Los hashtags como #KhanYamanDemet Forever o #KhanDemet Breakup inundaron Twitter e Instagram, convirtiéndose en el tema más comentado en cuestión de horas. Los fans expresaban su dolor, su frustración y su desconcierto a través de memes, vídeos editados y mensajes de apoyo. Los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, se abalanzaron sobre la noticia, analizando cada detalle, cada posible causa de la ruptura. Las revistas del corazón dedicaron portadas y reportajes especiales a la separación, mientras que los programas de televisión debatían sobre el tema, invitando a expertos en relaciones y analistas de farándula a dar su opinión. La separación de Khan y Demet se convirtió en el tema del momento, eclipsando cualquier otra noticia del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que pasó? La realidad es que, como suele suceder en estos casos, la información oficial fue escasa. Los actores, a través de sus representantes, emitieron comunicados breves, en los que se limitaban a confirmar la separación, pidiendo respeto por su privacidad y agradeciendo el cariño de sus fans. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón? Los comunicados oficiales fueron concisos y formales, limitándose a confirmar la separación y a pedir respeto por su privacidad. No se ofrecieron detalles, no se dieron explicaciones. Esta falta de información solo alimentó la especulación y la curiosidad del público. Los fans querían saber la verdad, querían entender por qué su pareja favorita había decidido romper. La falta de transparencia por parte de los actores solo generó más preguntas y rumores. La ambigüedad de los comunicados oficiales se convirtió en un combustible para la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. Aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables. Otros apuntaban a terceros en discordia. Se mencionaron incompatibilidades de agendas, presiones laborales, y hasta diferencias en el estilo de vida. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no tenemos una versión oficial y definitiva de lo que ocurrió. Los rumores se multiplicaron, alimentados por fuentes anónimas y por la imaginación de los fans. Se habló de infidelidades, de discusiones acaloradas, de incompatibilidades en sus personalidades y en sus objetivos de vida. Algunos especularon sobre la influencia de sus familias, otros sobre la presión de la fama. Se mencionaron supuestos terceros en discordia, tanto hombres como mujeres, que habrían jugado un papel en la ruptura. La falta de información oficial dejó un vacío que fue llenado por la especulación y el chisme. La verdad probablemente nunca se conocerá por completo. Lo que sí sabemos es que ambos actores siguieron adelante con sus carreras. Khan Yaman continuó cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero, trabajando en proyectos internacionales y consolidándose como uno de los actores turcos más cotizados. Demet Özdemir, por su parte, siguió protagonizando exitosas series y películas, demostrando su versatilidad y talento. A pesar de la ruptura, ambos actores demostraron su profesionalismo y su compromiso con sus carreras. Khan Yaman se convirtió en un ícono internacional, protagonizando series y películas en diferentes países, y recibiendo el reconocimiento de la crítica y del público. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, demostrando su talento y su versatilidad. Ambos actores supieron reinventarse, superar el dolor y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Y aunque la noticia de la separación fue un golpe duro para muchos, la realidad es que la vida continúa.
Ambos actores han seguido construyendo sus carreras y los fans, aunque tal vez con el corazón un poco roto, han continuado apoyándolos, admirando su trabajo y respetando sus decisiones. La separación, aunque dolorosa, no impidió que sus fans siguieran admirando su trabajo y apoyando sus proyectos. Los fans con el tiempo aprendieron a aceptar la realidad, a comprender que la vida privada de los actores no siempre se corresponde con la ficción. Aunque la decepción fue grande, el amor por sus ídolos prevaleció. La admiración por su talento y su profesionalismo se mantuvo intacta. La separación, al final, no hizo más que humanizar a los actores, haciéndolos aún más cercanos a sus fans. En resumen, la separación de Can Yaman y Demet Özdemir fue una noticia que sacudió al mundo, especialmente a los fanáticos de las series turcas. La química innegable entre ellos, la popularidad de Erken Cikus y la especulación constante sobre su relación, convirtieron esta noticia en un auténtico terremoto mediático. A pesar de la tristeza y la decepción de algunos, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Y aunque la incógnita sobre las verdaderas razones de su separación sigue abierta, lo importante es que ambos han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. La separación de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo recordada como uno de los eventos más impactantes en la historia de las series turcas. La combinación de su talento, su química en pantalla y la especulación sobre su relación personal, creó una tormenta perfecta que cautivó al público de todo el mundo. A pesar de la tristeza y la decepción que causó su separación, su legado en la televisión turca perdura, y su trabajo sigue siendo admirado por millones de fans en todo el mundo. La historia de Can y Demet, aunque con un final diferente al que muchos esperaban, sigue siendo una de las más románticas y recordadas de la televisión turca. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Qué opinan sobre el tema? Los leo en los comentarios. Cuéntenme todo, me encanta leerlos y debatir sobre estas cosas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchas gracias por ver. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima. Chao.